Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. El neoclasicismo en Hispanoamérica, que se desarrolló en el siglo XVIII y principios del XIX, fue un movimiento influenciado por Europa. Se caracterizó por cambios políticos durante las independencias, una arquitectura sobria y simétrica, y una literatura centrada en la razón y la moralidad con autores como Fernández de Lizardi. Estuvo ligado a la Ilustración, promoviendo el pensamiento crítico y buscando crear una identidad cultural única al incorporar elementos locales. En resumen, fue un movimiento que fusionó influencias europeas con aspiraciones culturales propias. El neoclasicismo en Hispanoamérica destacó a autores como 1. Fernández de Lizardi, El Periquillo Sarmiento, Crítica Social. 2. Andrés Bello, Gramática de la Lengua Castellana, Identidad Cultural. 3. Joaquín de Olmedo, La Victoria de Junín, Celebración de la Independencia. 4. Manuel José de Arce, El Poema de la Revolución, Lucha por la Libertad. 5. Esteban Echeverría, El Matadero, Crítica al Autoritarismo. 6. José María Heredia, Oda al Niágara, Naturaleza y Romanticismo. Estos autores formaron una identidad literaria en la región. Neoclasicismo. Hoy aprenderás lo más importante de esta etapa de la literatura universal, ya que te explicaré el contexto en el que se desarrolla, las características más importantes y los representantes que más resaltaron. Sin más, espero de todo corazón que disfruten el video. El neoclasicismo forma parte de la literatura moderna. Esta etapa, tal y como lo he explicado en videos anteriores, es una etapa de transformación, ya que, en resumen, el sistema feudal entra en crisis y estamos ante un proceso de adaptación al comercio y libre mercado. Es necesario entender que la crisis socioeconómica y los conflictos políticos se desarrollan durante las dos primeras fases de la literatura moderna, que abarcarían al Renacimiento y al Barroco. Ya en el neoclasicismo hay mayor estabilidad, por el mismo hecho de que el neoclasicismo es una expresión de la Ilustración, y como recordaremos, la Ilustración trae consigo la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la imposición del capitalismo y libre mercado, y una serie de cambios que producen grandes fenómenos culturales y un mayor aprecio por la ciencia y la filosofía. El neoclasicismo tiene tres características principalmente. En primer lugar, tal como su mismo nombre lo expresa, se inspiró en los valores y el arte de la antigüedad clásica. Los autores de esta época justamente serán vistos por los neoclásicos como un modelo a imitar, por el mismo hecho de que es allí donde nace la filosofía, las ciencias y los valores políticos que mantienen la democracia. En segundo lugar, se contrapone al barroco. Principalmente a los neoclásicos les fastidiará el estilo exagerado y desmedido en las obras barrocas. Ellos preferirán el orden y la simetría, tal y como lo hacían sus antepasados clásicos. Además, también se opondrán a la temática religiosa que se desarrollaba en el barroco. Esto nos lleva a la tercera y última característica, ya que habrá una especie de culto a la razón. Los autores de esta etapa verán todos los cambios que provoca la ciencia y las posibilidades que trae el conocimiento, razón por la cual habrá una mayor esperanza en el progreso de la sociedad. Además, apoyarán la idea de secularización, es decir, hacer un estado libre del control religioso, ya que aquí lo religioso estará ligado a un pensamiento retrógrado y autoritario. En esta etapa resaltaremos a cuatro ensayistas franceses: Charles de Montesquieu, autor de El espíritu de las leyes, que establecía la separación de poderes de un Estado para evitar la tiranía de los gobernantes; Rousseau, autor del Contrato Social, que nos enseñaba que la relación entre los gobernantes y los gobernados partía de un acuerdo de mutua aceptación; Denis Diderot, que fue el encargado de dirigir el proyecto para recopilar todo el saber de la época en una obra conocida como la Enciclopedia; y finalmente Voltaire, quien se encargará de enfatizar el poder de la razón humana y de la ciencia en detrimento de la religión.
La Ilustración en Hispanoamérica durante el siglo XVIII fue un movimiento que promovió la razón y el conocimiento. Sus puntos clave son: 1. Influencia europea, surgió de cambios en Europa. 2. Libertad de pensamiento, fomentó el escepticismo hacia la autoridad. 3. Educación, creación de instituciones educativas y sociedades científicas. 4. Literatura, autores como Lizardi y Bello reflexionaron sobre la sociedad. 5. Independencia, contribuyó a los movimientos de independencia. 6. Identidad criolla, buscó fusionar lo europeo con lo local. En resumen, fue fundamental para el desarrollo cultural y político de la región. Autores y obras destacadas de la Ilustración en Hispanoamérica. 1. José Joaquín Fernández de Lizardi, El Periquillo Sarmiento, primera novela moderna en México, crítica social. 2. Andrés Bello, Gramática de L. Lengua castellana, texto clave para la identidad cultural. 3. Esteban Echeverría, El Matadero, cuento que critica el autoritarismo. 4. Joaquín de Olmedo, La Victoria de Junín, poema sobre la independencia. 5. Manuel José de Arce, El poema de la Revolución, sobre la lucha por la libertad. 6. José María Heredia, Oda al Niágara, La poema que Ilustración evoca la o Edad de naturaleza. la Razón es un periodo de la historia de Europa donde surgieron importantes cambios, tanto en el aspecto intelectual como en el cultural. Comprende desde la mitad del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. La visión que se tenía del mundo cambió a partir de la Ilustración. Surgieron nuevas ideas en relación con Dios, la naturaleza y la humanidad, y se fueron difundiendo ampliamente por todo el mundo occidental. El principal elemento del movimiento ilustrado es el uso de la razón para poder comprender de una mejor manera el universo, así como todo el entorno que nos rodea. Se plantearon nuevos objetivos a alcanzar, entre ellos la obtención de mayor conocimiento, la búsqueda de la libertad y la felicidad. Durante este periodo se organizaban tertulias, reuniones que fueron muy importantes para las conversaciones entre intelectuales y artistas, donde se leía a nuevos autores, se intercambiaban opiniones y se formaban alianzas políticas. Origen histórico de la Ilustración. Los orígenes de la Ilustración se remontan al siglo XVII, pues en 1686 se publicó Principia Mathematica, de Isaac Newton, y 3 años después vio la luz el texto titulado Ensayo sobre el entendimiento humano, de John Locke, en 1689. Estas dos obras fueron fundamentales para que se desarrollaran nuevos conocimientos científicos y para que se elaboraran las herramientas filosóficas que fueron claves en el desarrollo del movimiento ilustrado. La Ilustración no consistió en un movimiento completamente unificado, ya que hubo varias etapas y tuvo sus propias características de acuerdo con el lugar en el que ocurrió. Así que hay diferencias entre la Ilustración francesa, la escocesa o la alemana, por mencionar algunos ejemplos de lugares en donde se desarrolló este movimiento. Características de la Ilustración. La idea principal en la que se basó la Ilustración es que la razón debía considerarse como la principal fuente de autoridad. El movimiento defendió los ideales de la libertad, progreso, tolerancia y especialmente, se buscó que se separara a la Iglesia del Estado. Se pretendía que la sociedad dejara de guiarse por la fe y por la doctrina que había impuesto la religión católica, y que comenzara a guiarse por un orden basado en la ciencia, las leyes de la naturaleza y la observación. Una de las corrientes de la Ilustración, que se consideraba radical, defendía la democracia, las libertades individuales y buscaba que se terminara tajantemente con la autoridad de la religión. La Ilustración moderada quería más bien un cambio de poderes entre los sistemas tradicionales y la fe. A pesar de las diferencias entre las corrientes ilustradas y entre los lugares en que el movimiento se llevó a cabo, todos comparten el hecho de que la ciencia adquirió un papel muy relevante en el pensamiento que existió durante este periodo. Gracias a la Ilustración, se modernizó la política occidental y se pudieron crear los sistemas democráticos modernos, pues se disminuyó el poder de la Iglesia y se promovió la separación del Estado y de la religión, planteando así derechos y libertades que antes no existían. Consecuencias de la Ilustración. Con la Ilustración se cuestionó duramente a las formas tradicionales de poder y se discutió que el gobierno podía ser más racional y constitucional, separado en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Un ejemplo de este cambio de pensamiento se presentó con la victoria de las colonias americanas, que ganaron su independencia en 1776, pues su gobierno de inmediato estableció la separación de estos 3 poderes,
Para mediados del siglo XX, esta forma de gobernar ya se había extendido por gran parte del mundo. En la época de la Ilustración, también se impulsaron los derechos de los seres humanos como una meta fundamental para una sociedad más justa. Las organizaciones religiosas y políticas de periodos anteriores habían defendido una jerarquía en la que se basaba el sistema de gobierno. Cuando se cuestionó a los gobiernos y a su supuesto derecho divino, todo cambió, así que el Estado empezó a organizarse de una manera diferente. Diversos pensadores contribuyeron a establecer y clarificar los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Todo esto permitió que se llegara a las constituciones que hoy rigen a muchos países. Las nuevas teorías científicas y los avances en todos los campos del conocimiento permitieron que se comprendiera la vida de otra manera, al igual que la naturaleza y el mundo. Las explicaciones religiosas fueron pasando a segundo plano, para dar lugar a explicaciones racionales sobre el funcionamiento del cuerpo humano y de todo lo que nos rodea. Esto dio pie a posteriores corrientes de pensamiento que ya no explicaron la realidad a partir de figuras divinas o deidades. Representantes de la Ilustración. Isaac Newton, 1643-1727. Científico inglés, responsable del descubrimiento de la fuerza de la gravedad, que explica cómo los cuerpos se atraen entre sí debido a su masa. René Descartes, 1596-1650. Era de los ilustrados modernos, y fue quien llegó al primer planteamiento del dualismo mente-cuerpo. Además, impulsó el método científico basado en la observación y en la experimentación. Es común que a este pensador francés se le mencione como el fundador de la filosofía moderna. Montesquieu, 1689-1755. Las importantes consecuencias del movimiento ilustrado en el ámbito de las teorías históricas y políticas se deben en mayor parte a Montesquieu, primer pensador francés de la Ilustración. Voltaire, 1694-1778. Fue defensor de la libertad de la religión, de la libertad de expresión y la separación de la Iglesia con el Estado. Fue conocido por ser un escritor versátil, pues produjo un conjunto de obras literarias, de teatro, poemas, novelas y ensayos. Adam Smith, 1723-1790. Conocido por ser pionero de la economía y una figura clave dentro de la Ilustración escocesa. Immanuel Kant, 1724-1804. Fue un filósofo alemán que intentó reconciliar el racionalismo con las creencias religiosas y las libertades individuales con la autoridad política. Su trabajo influyó en toda la filosofía europea, más allá de los inicios del siglo XX. Abogaba porque la sociedad se basara en la razón y porque las mujeres fueran tratadas como seres racionales, en igualdad de condiciones que los hombres. Thomas Hobbes, 1588-1679. Fue un importante filósofo inglés que escribió una obra titulada Leviatán, que resultó una influencia determinante para el pensamiento liberal europeo. Opinaba que el poder político siempre debía basarse en el consentimiento del pueblo. Anne Conway, 1631-1679. Fue una filósofa inglesa que escribió un texto llamado Principios de la más antigua y más moderna filosofía, obra en la que describe una metafísica única en la que el cuerpo y la mente se encuentran profundamente unidos. Antoine Lavoisier, 1743-1794. Era un químico francés que actualmente es considerado el padre de la química moderna y que tuvo un gran impacto tanto en la química como en la biología. Émilie du Châtelet, 1706-1749. Fue una de las pocas mujeres que logró en esa época adquirir conocimientos avanzados de cálculo. Estuvo interesada en diversas disciplinas como la filosofía, la física y otros campos científicos. Yekaterina Romanovna, 1743-1810. Fue una mujer noble rusa muy influyente, que tuvo gran peso en la Ilustración y que fue amiga muy cercana de la emperatriz Catalina la Grande. Fue la primera mujer en todo el mundo que dirigió una Academia Nacional de Ciencias. Olympe de Gouges, 1748-1793. Fue una dramaturga francesa que logró llegar a grandes audiencias de diferentes países con sus textos sobre los derechos de las mujeres. Durante su vida se comprometió con diversas causas políticas y se opuso a la esclavitud. Ya hemos llegado al final.
Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío, porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, vente acercando junto conmigo, poquito a poco, muy despacito. Me estoy sintiendo más que bonito, me estoy orillando por rinconcito, diré queriendo poco a poco. Inténtalo, si se lo quieres, inténtalo, vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Inténtalo, si se lo quieres tú, inténtalo, vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti.